Y bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Muy buena madrugada, probablemente, porque este video probablemente se esté subiendo en la madrugada de este miércoles. Estamos arrancando una nueva semana en el canal Under Army. Algunos de ustedes lo dudo en realidad, pero si por ahí alguno se pregunta por qué subo video a la madrugada, pues de por sí yo tengo problemas de insomnio desde hace años y esto se ha intensificado un poco en los últimos tiempos por ciertas cosas que han pasado, que espero que se solucionen. Pero bueno, aprovechando, qué mejor que utilizar ese insomnio por lo menos para hacer algo productivo. Y por ende he decidido hoy lanzar el video que de hecho tenía previsto hacer la semana pasada. Finalmente no pude hacer, no me sentí lo suficientemente motivado como para hacerlo, así que decidí hacerlo hoy. Esta semana ya prácticamente confirmado, puedo casi que confirmarle que va a haber dos videos. Este va a ser uno y después vamos a lanzar un análisis el jueves, entre el jueves y el viernes aproximadamente. Puede ser incluso antes, dependiendo de la disponibilidad del tiempo. Este video en particular, como todos ustedes ya estarán viendo ahora mismo en la miniatura y en el propio título del video, va a ser de esos podcasts que hablan sobre una cuestión de actualidad, particularmente la noticia sumamente positiva, sumamente celebrable, histórica incluso para ni siquiera diría para el metal o para el rock paraguayo, para la música paraguaya incluso diría yo, que es la noticia ya confirmada, más que confirmada diría yo, que Quasar, la mítica banda la ya recontra popular y conocida banda de thrash metal esteña de Ciudad del Este, se va a presentar nada más y nada menos que en dos de los festivales más importantes de heavy metal y música pesada en general de Europa. El primero será el Graspy Pop de Bélgica, en Bruselas, tengo entendido, sí, en Bruselas. Grasp Pop Metal Meeting, o sea, un festival como ustedes podrán intuir, muy centrado en el metal. Y el otro, más importante y mucho más conocido y de mucho más renombre, el Hellfest. Hellfest, yo creo que no hay seguidor de la música pesada que no conozca el Hellfest. Es uno de los festivales más importantes del género en todo el mundo. Prácticamente hay un mejunje de un montón de bandas legendarias que aparecen en dicho festival. No solamente de heavy metal, también de hard rock, también incluso hay alguna que otra banda de punk. Estuve revisando y por ejemplo bandas como Bad Religion estuvieron ahí en los últimos años. O sea, estamos hablando de un festival importante con todas las letras, del cual esta banda ya mítica paraguaya va a formar parte. Para este punto yo creo ya que no sería exagerado decir, por todo lo que han logrado, por la trayectoria que tienen, por la repercusión que han tenido a lo largo del tiempo, ya podríamos llamar directamente a Quasar la banda de heavy metal más importante de la historia del país. Más importante, no la mejor, porque a ver, hablar de la mejor banda o de el mejor artista en tal género es algo ya mucho más subjetivo y mucho más debatible en muchos sentidos. Pero sí podríamos hablar ya de Quasar como me parece a mí la banda más importante de metal que haya salido de Paraguay. Vuelvo a repetir, por sus logros, por su trayectoria, por la solidez de su carrera, por la trascendencia que han tenido, que más de uno podrá decir que para los estándares de muchas bandas de heavy metal, incluso latinoamericanas, podrían ser todavía modestos. Para una banda paraguaya de metal, lo que está logrando Quasar es gigantesco, porque nunca antes había pasado que una banda paraguaya se haya llegado a presentar en un festival tan importante de Europa y a nivel mundial como es el Hellfest y el propio Graspy Pop de Bélgica. Han sido años, esta última década, sobre todo de 2015 a 2025, 2026, han sido años en los cuales la música paraguaya ha logrado una serie de hitos muy importantes que han empezado cuanto menos a hacer que nuestro país empiece a asomar la cabeza en el mundo con su música ya a un nivel mucho más marcado. Desde, no sé, las nominaciones al Grammy que ha tenido Tierra Adentro, el Grammy que ganó Berta Rojas en su momento en 2022. Quasar de hecho ya venía de marcar un hito histórico tan solo el año pasado durante la Semana Santa, miren qué ironía,
Hay que recordar que ellos hicieron una gira histórica por Reino Unido y otras ciudades de Europa. Creo que también habían visitado el propio país de Bélgica, que ahora van a volver para tocar en el Graspy Pop. Así que, en el Grass Pop, perdón, dije mal el nombre un par de veces, discúlpenme. Soy medio disléxico a veces cuando tengo que recordar ciertos nombres. El Grass Pop Metal Midi de Bélgica. Así que nada, sin duda que Quasar está marcando un antes y un después dentro de lo que va a ser, sobre todo la escena de música pesada en Paraguay. Y quién lo diría, ¿no? Una banda que hace un estilo que cualquier persona supuestamente conocedora del negocio musical en este país te va a decir, es un estilo que solamente le gusta a poca gente, que no tiene futuro, que no va a llegar muy lejos. Miren, es de las bandas son de los artistas paraguayos que más lejos han llegado en años, en décadas enteras. Mucha gente habla de los cachiporros y qué sé yo. Los cachiporros te diría que no han logrado lo que logró Quasar, cierto que los cachiporros, por ejemplo, tocaron en el Vive Latino y demás, pero yo creo que no hay punto de comparación. Lo de Quasar es algo mucho, pero muchísimo más relevante. Habrá gente seguro que se estará enojando por el hecho de que, de los pocos que lleguen a escuchar este podcast, habrá alguna gente que se sentirá ofendida con el hecho de que esté siquiera mencionando a cachiporros en un video que trata de Quasar. Y yo lo entiendo porque obviamente estilísticamente no tiene nada que ver, sus propuestas son muy distintas, obviamente que choca escuchar eso, pero yo estoy hablando en términos de la trascendencia que ambos dicen tener o que han tenido directamente. Los cachiporros desde hace años se vienen vendiendo como la única banda paraguaya que ha salido al exterior y que ha llamado la atención fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, Quasar ya para este punto me parece que lo está superando. Dentro obviamente de su nicho, obviamente que el nicho metalero es muy específico, pero estamos hablando de una banda que está teniendo éxito dentro de su nicho por fuera de las fronteras de Paraguay. Y hasta me animaría a decir que Quasar, al menos acá en Paraguay, en nuestro propio país, es un grupo que la gran mayoría de la gente identifica a la primera, porque siendo un grupo que hace un estilo que por ahí no es excesivamente masivo acá, pero que tiene un nicho de seguidores muy específico y muy fiel, aún así la gente en su gran mayoría los conoce. O sea, la gente incluso que no escucha metal conoce a Quasar. Capaz no necesariamente los escucha, pero los conoce. Vos decís su nombre y saben de qué estás hablando. Y bueno, eso es un grandísimo mérito. Esta banda no deja de cosechar hitos históricos, como dije. Retomando un poco lo que veníamos diciendo hace unos minutos, ellos ya habían logrado algo histórico el año pasado, cuando más o menos por abril habían hecho una gira europea, británica, porque se presentaron también en varios países del Reino Unido y en otros ya de la Europa continental, junto con bandas de nivel internacional, como por ejemplo Violence o Exorder. O sea, compartiendo cartel con ellos, girando con ellos, dando a conocer lo que es el metal paraguayo al público británico y al público europeo, que es mucho, pero muchísimo más exigente de lo que uno cree en ese sentido, porque a ver, los festivales más reconocidos de música pesada, todos la gran mayoría están en Europa. No solamente el Hellfest, también está el Wacken, el Rock and Ring y demás. Y de a poco como que Quasar se va metiendo en ese mercado, se va ganando su nicho también en ese mercado, lo cual es sumamente celebrable. Hablemos un poco, metiéndonos un poco en lo que es el análisis de esta noticia tan importante para el metal, el rock y la música paraguaya en general. Hagamos una pequeña reseña, digamos, por arriba de la carrera de Quasar. No voy a extenderme tanto ni voy a indagar tanto en ella, porque tengo previsto, de hecho anotado la idea de hacerle la discografía a Quasar. De momento creo que solamente tienen 2 discos, así que son de Wrath of God, que creo que es de 2011 o 2012, y el segundo que se lanzó en 2023, que es Hybrid Power, que llamó también mucho la atención, que es de hecho el disco que han estado mayormente presentando en el último tiempo. A ver, Quasar, si hay una cosa que se puede decir o que no se puede decir de ellos, es que no batallaron para llegar hasta donde están. Muchachos, Quasar es una banda
que sí, para muchos empezó a llamar la atención de manera más mediáticamente masiva, digamos, a comienzos de la década pasada, 2011, 2012, 2011 en particular, empezaron a llamar la atención ya de manera un poco más masiva, teniendo en cuenta que ellos telonearon a Megadeth en su primera visita a Paraguay en aquel año. Pero la banda, probablemente muchos ignorarán que la banda se forma en realidad en el año 2002 en Ciudad del Este. Josema González es, tengo entendido, el único miembro que está desde el inicio del proyecto. Después han entrado y salido un montón de músicos, pero la formación clásica de Quasar, digamos que se solidifica de manera definitiva ya a principios de la década del 2010. Capaz por eso la gente como que identifica a Quasar como que la verdadera parte fuerte de la carrera de Quasar comienza por esa época, cuando se constituye la que es la formación clásica y la que ha sido la más duradera hasta el día de hoy, y que de hecho sigue funcionando, que es Josema González obviamente en voz y guitarra, Rati González en batería y Marcelo Saracho en bajo y coros. Durante un corto periodo de tiempo, a principios de esta década, un baterista brasileño, creo que era Marcelo Moreira su nombre, disculpen si lo nombro mal, sé que era Moreira su apellido, eso estoy seguro, que reemplazó a Rati González en dicho instrumento, pero después Rati González volvió. O sea, la formación, digamos que en líneas generales, salvo ese pequeño hiatus, no se ha modificado. Y bueno, digámosle que, como dije, esta formación clásica de la banda, esta formación de trío, se solidifica a principios de la década pasada, a principios de la década del 2010. Y empezaron a llamar la atención, muy en un principio empezaron a llamar la atención sobre todo por una de sus canciones, que era Curiyú. Curiyú era una canción de thrash metal muy potente, muy típica del género, pero que tenía la particularidad obviamente de que estaba cantada en guaraní y que hablaba además de la corrupción, de todo lo que sabemos que los políticos hacen acá en Paraguay, no es un secreto para nadie. Pero el hecho de que esté cantada en guaraní, además siendo impulsada por una banda de thrash metal con toda la furia que eso significa, o sea, con toda la furia en lo que eso se traduce más bien, desde luego hizo que la canción llamara mucho más la atención y que se volviera una de las favoritas de los fanáticos de Quasar y de los seguidores del movimiento metalero ya a principios de la década pasada. Una de esas, probablemente esa fue una de las tantas razones por las cuales Quasar fue convocada para telonear a Megadeth en su primera visita a Paraguay allá por 2011. Además del hecho de que obviamente el estilo que hace Quasar es bastante coherente con el propio estilo de Megadeth. Estamos hablando de thrash metal al fin y al cabo. Megadeth es una de las cuatro grandes bandas importantes que salieron del género originalmente allá por el año 80, junto con los propios Metallica, Anthrax y Slayer. Al año siguiente de su presentación teloneando a Megadeth se dio el otro gran momento, digamos de gran esplendor mediático de Quasar, cuando fueron entrevistados por la BBC a razón del Día de las Comunidades Indígenas o de la Población Indígena de la ONU. ¿Por qué? Básicamente por la cuestión de Curiyú. Evidentemente los de la BBC se enteraron de que acá en Paraguay había una banda de thrash metal muy representativa ya del movimiento para ese momento, del movimiento metalero, que tenía una de sus canciones más famosas, que era en guaraní, que era Curiyú, y que además trataba el tema que trataba, por el tema de la corrupción y las injusticias y demás. Y la BBC se interesó y le hizo una nota a la banda. Fue uno de los primeros momentos, digamos, de gran poder, de gran impacto mediático que tuvo Quasar, y desde entonces ese fue como el gran digamos, cohete que los impulsó, digamos, a ir convirtiéndose paulatinamente con el transcurso de los años y en el transcurso de estos últimos 15 años sobre todo, en básicamente la banda de heavy metal más popular del país. Sin duda son la más popular, eso sí creo que no entra en discusión. No conozco otra banda que sea más conocida que Quasar normalmente, o que sea más referenciada que Quasar dentro de lo que es el ámbito metalero. Obviamente hay un montón, la tradición de
de un montón de bandas, digo. La tradición del heavy metal acá en Paraguay es bastante amplia. Estamos hablando de que los primeros grupos aparecen ya en los 80. Pero Quasar, digamos que logró, como dije más o menos al principio de este video, trascender mucho del ámbito metalero y pasar a ser una banda conocida a nivel general, como dije también hace un rato, más allá de que el público que los conoce escuche o no su música. En mi caso particular, yo tengo que reconocer que escucho a Quasar de vez en cuando, pero no soy muy fanático. Les tengo un enorme respeto, eso sí, les tengo un enorme respeto y sobre todo una enorme admiración por lo que han logrado luego de años de esforzarse, de ponerle voluntad, porque muchachos, vuelvo a repetir, el grupo se forma en el año 2002, o sea, estamos hablando de 24 años de carrera de Quasar, y su primer disco como tal, su primer disco así formalmente no llega sino hasta casi 10 años después. Sin embargo, los muchachos nunca se rindieron, siguieron adelante y miren hasta dónde están llevando nuestra música ahora. Para colmo, no solamente se forman en el año 2002, sino que además son una banda que ni siquiera se forma acá en la capital ni en zonas aledañas, digamos, se forma en una ciudad del interior del país que es Ciudad del Este. También hay que decir que Ciudad del Este siempre fue, desde hace ya muchas décadas, es la segunda gran urbe del país, la segunda ciudad en importancia probablemente de Paraguay junto con la capital Asunción. Hay gente que incluso te diría que a nivel comercial está casi al mismo nivel o incluso está por encima. Así que, no sé, lo de Quasar es realmente muy, muy admirable. Yo los vi en vivo hace relativamente poco, hace 3 meses, 2 meses en realidad, en el Asunciónico. No los vi de cerca porque quería ver a los Viagra Boys que tocaban justo después, entonces yo estaba esperando en el otro lado, en el otro escenario, digamos del lado del otro escenario donde iban a estar los Viagra Boys. Los Quasar estaban tocando en el escenario contrario. Pero los vi de lejos y escuché obviamente su música porque se escuchaba bien desde ahí. Y más allá obviamente de que yo no sea muy fan, capaz no sea muy metalero, a mí yo ya dije, creo que en el video de Dream Theater dije que no soy exageradamente metalero, no me considero metalero a pesar de que el heavy metal en líneas generales me tiende a gustar. A pesar de que capaz Quasar no sea tanto el estilo de heavy metal que yo consuma masivamente, verlos en vivo siempre es un espectáculo, siempre da gusto verlos porque son una banda del carajo, tocan como nadie. Más allá de que la cuestión de la voz, estas voces guturales que hace Josema, a veces puedan resultarte más o menos chocantes, verlos en vivo aún así hace que la experiencia sea, aún así la experiencia de verlos en vivo siempre es placentera, siempre es increíble. Y se noté eso, al menos estando ahí en el Asunción y estando de lejos viéndolos, pero lo noté, que ya el público les tiene un respeto tremendo y hay ya una oleada de fans acá en Paraguay que les tiene una admiración gigantesca, porque Quasar fue la última banda nacional que tocó, miento, Villagrán Bolaños tocó después de Viagra Boys, pero fue la última banda nacional que tocó antes de que apareciera la primera banda internacional. Y cuando Quasar estaba tocando, a pesar de que era un horario relativamente todavía muy temprano para que la masa de gente llegase, la gran masa de gente llegase al festival, la gente que ya era una cantidad considerable, se notaba que muchos de ellos eran fanáticos de la banda genuinamente, o sea que no estaban ahí simplemente viéndolos porque tocó verlos, no, genuinamente muchos de los que estaban ahí eran fans de la banda, tenían las camisetas de la banda con esa frase que, bueno, ellos hace un tiempo que vienen promocionando una camiseta que en la parte de atrás, no recuerdo si en la parte de atrás o de adelante, creo que en la parte de atrás decía Yapiró means fuck you en guaraní, una cosa así. Bueno, muchos de los que fueron a la Asunciónico tenían esas camisetas, o sea que muchos de los que fueron en parte también fueron para aprovechar que estaba Quasar y verlos ahí. Dieron un concierto demoledor como les es costumbre. Y bueno, hablemos también un poco de una de las cosas que más ha llamado la atención de Quasar y que es una de las razones por las que tanto se diferenciaron desde un primer momento con el resto de la escena metalera paraguaya, que es la cuestión de las canciones en guaraní. Curiyú, como dije, fue fue desde el primer momento su primer gran éxito, podríamos decir. No sé si llamarlo hit, porque no sé hasta qué punto se pasaba en radio, pero
Era una canción que ya incluso antes de ser grabada tengo entendido que el público metalero la conocía, la cantaba, se las pedían siempre, casi siempre era la canción con la que finalizaban los conciertos porque era la canción constantemente más pedida. Y retomaron esa tradición con su último lanzamiento, que es Harry Power, que tiene otra canción que también es de las más conocidas, rápidamente se convirtió en una de las más conocidas y respetadas del grupo, que es, por supuesto, Machete Che Pope, que a su vez habla de uno de los acontecimientos más trágicos, sanguinarios, oscuros de la historia paraguaya, que es la batalla de Acostañú, aquella cruenta batalla en la que tantos niños murieron durante la guerra de la Triple Alianza, además en circunstancias que uno hasta preferiría ignorar, porque la verdad fueron circunstancias horribles. ¿Para qué decirlo? Dánme un rato que estoy buscando algo acá. Estoy nada más revisando con mi teléfono para acá está, para cotejar un dato. Otra de las cosas que llamó también, que hizo que la banda también, imagino yo, tuviese mucho bombo fuera del país en el último tiempo, luego de haber hecho sobre todo Machete Che Pope, fue que aparecieron en el canal de un creador de contenido español que se llama, acá lo tengo justamente, Miguel Delis, que básicamente, por lo que vi en su canal, el tipo habla bastante de historia. Y claro, el tipo también se nota que es metalero por su apenas ves al tipo te das cuenta que es metalero, pero su canal en líneas generales, por lo que vi, habla de historia. La cuestión es que este chico, Miguel Delis, hizo un video contactando al propio José González para hablar de Machete Che Pope, aprovechando a su vez para hablar de la batalla de Costañú y de toda la guerra de la Triple Alianza. Ese video tuvo bastante repercusión, le fue bastante bien en el canal del propio Miguel Delis y llamó obviamente también bastante la atención acá en Paraguay, porque veíamos que una banda paraguaya estaba llamando la atención fuera, en un país tan lejano como es España. Y básicamente eso hizo que Quasar adquiriera todavía mucho más repercusión de la que ya estaba teniendo. Es entonces que llega la noticia del año pasado de que iban a hacer una gira por Europa. La banda registró muchos de esos conciertos que dieron en Inglaterra, en el Reino, en Irlanda, en Escocia, creo que pasaron por Bélgica también. Y por lo que se ve en los videos, eran obviamente en locales, en clubes y cosas así, pero tocar ahí ya es tocar ante un público internacional muy importante. Y por lo que se ve en los videos y en los materiales que la banda ha subido a sus redes, el público le encantó lo que escuchó. Y yo creo que esta es una de las razones por las que de a poco los promotores de Europa se han fijado en ellos para que vayan a tocar en estos dos festivales tan importantes, tanto de Bélgica como de Francia. Probablemente también ellos hayan conseguido algún tipo de contacto, lo cual obviamente siempre facilita las cosas, porque seamos sinceros, eso también funciona así. No lo sé. En una de esas, capaz simplemente, en serio, los promotores los vieron, les llamó la atención y decidieron llamarlos. Y bueno, hace un par de semanas, creo que fue hace 2 semanas aproximadamente, o creo que fue al principio de la semana pasada, tuvimos la gran noticia de que tanto en el Grass Pop como en el Grass Pop, perdón, la puta madre, es como la tercera o cuarta vez que estoy diciendo mal el nombre del festival belga, en fin, disculpen por eso. Tanto en el Grass Pop como en el Hellfest, Quasar se iba a presentar. Por lo que he estado viendo, tanto el Grass Pop como el Hellfest se van a estar realizando casi al mismo tiempo. O sea, va a ser durante un fin de semana. Va a ser durante el fin de semana mánquenme que les digo, durante el fin de semana del 18 al 21 de junio. En realidad son 4 días, o sea, jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, estamos hablando de junio, igual es verano allá en
en Europa, mientras que el Graspop Metal Meeting se va a realizar, a ver, esperen que les digo, exactamente entre las mismas fechas, o sea, van a ser festivales simultáneos. En el caso de el Hellfest, Quasar se va a presentar en el escenario, en el Hell Stage, el día sábado 20, por lo que he estado viendo, aunque que les digo, el día sábado 20, sí, así mismo, el día sábado 20, mientras que en el Graspop se van a festejar, se van a presentar el día siguiente, el día 21, el día domingo, en el escenario que se llama, esperen que les digo, Jupiter Stage. Nombre interesante. Van en el Graspop van a compartir escenario junto con bandas como Set It Off, Wargasm, King Big, Lagwagon, Bury Tomorrow y The Plotting You. Son bandas que la verdad que tengo que reconocer que no conozco a muchas, no conozco a ninguna, discúlpenme que se los diga, pero es así. Mientras que en el Hellfest Open Air van a compartir escenario con, bueno, ¿qué les digo? El día sábado van a compartir escenario con Fractal Gates, Fallen Down, Head Kiss, Slash y Celeritas. Bueno, también tengo que reconocer que no conozco a muchas de estas bandas. Sí llama la atención ver los cabezas de cartel que van a tener el Hellfest y el Graspop. Por ejemplo, va a estar Iron Maiden, va a estar Limp Bizkit, va a estar The Offspring, va a estar The Hives, va a estar Halloween, va a estar Papa Roach, va a estar hasta el propio Todd Morello, Deep Purple va a estar Alice Cooper, Social Distortion, o sea, bandas que yo creo que a la gran mayoría de ustedes les debe sonar. Va a estar incluso Mayhem, Napalm Death, o sea, es un festival que reúne lo mejor de la música pesada. O sea, estuve revisando el mapa del festival, que vi que la propia cuenta del Hellfest ha publicado en su Instagram, y me fijé más o menos, busqué más o menos dónde estaba el Hell Stage, donde iba a estar Quasar, y bueno, lo encontré. Es un escenario que está más o menos alejado de la zona de los escenarios principales. Está, digamos, en una especie de parque gigantesco que está en la primera parte, digamos, del acceso al festival, pero de todas maneras ya es un gran avance. O sea, el hecho de que estén ahí con ese público metalero internacional, que hay gente que va de todo el mundo al Hellfest a ver el festival, y probablemente va a haber un montón de gente de todas partes del mundo escuchando a Quasar, que se van a quedar ahí en el Hell Stage escuchando a Quasar. O sea, la vidriera en la que ellos se acaban de colocar no tiene precedentes para la historia ni del metal, ni del rock, ni de la música paraguaya. Entonces, esperemos que la banda la rompa y que esto no sea más que el comienzo, porque sería hermoso ver que el siguiente año, por ejemplo, ya estén no sé si necesariamente en el escenario, en uno de los dos escenarios principales, pero por lo menos en los escenarios intermedios para el próximo año o de acá a 2 años. Sería hermoso dar la noticia de que Quasar ascendió, digamos, y llegó por lo menos a alguno de los otros 2 escenarios que están intermedios antes de llegar al escenario principal. Y por qué no en unos años tocar en el escenario principal. Imagínense lo que sería eso. Y por qué no soñar con que eso ocurra. O sea, al fin y al cabo, ¿quién le iba a decir a los chicos de Quasar, y quién nos iba a decir a nosotros que seguimos el mundo del rock y del rock y de todos sus derivados, como el metal, acá de Paraguay? ¿Quién nos iba a decir que en pleno 2026 íbamos a tener a una banda paraguaya tocando en uno de estos festivales tan prestigiosos? Se están logrando pasos muy importantes. Esto es algo que hay que celebrar, porque siempre que una banda triunfa afuera, eso eventualmente puede llegar a abrir puertas para más artistas paraguayos de diferentes géneros. El hecho de que una banda como Quasar, vuelvo a repetir, que muchos consideraban de nicho nada más, y que no iba, y que por el hecho de no hacer un género exageradamente masivo nunca iban a llegar demasiado lejos. El hecho de que una banda como Quasar haya roto ese mito y se hayan convertido en uno de los artistas paraguayos que más trascendencia han tenido a nivel internacional hasta ahora, establece un paradigma que a futuro podrá ser muy importante para que otros artistas, también entre comillas considerados de nicho acá de Paraguay, puedan trascender las fronteras y llegar lo más lejos que se pueda. Mi felicidad para ellos.
Voy a estar atento, eso ya voy diciendo de entrada, voy a estar atento a las noticias de cómo les va en el festival. Y lo único, si hay una cosa que les puedo pedir, porque capaz en una de esas, capaz en una de esas uno de ellos escucha el... Capaz en una de esas ellos, uno de los miembros escucha, Josema, cualquiera de los otros dos, escucha este podcast. Lo único que les podría llegar a pedir, si está en la medida de sus posibilidades, y si les da la logística, y si le dan los permisos y toda la joda, si podrían hacer el esfuerzo de grabar el concierto, si están en la posibilidad de grabarlo entero y en buena calidad y después subirlo incluso a YouTube con el concierto completo, sería genial. No sé si eso será posible, de entrada lo voy diciendo, nada más sé si es posible, nada más pido esto si es que por ahí en una de esas les es posible hacerlo. Pero lo que sí sería genial es que graben todo lo que se pueda de su presentación, graben la reacción del público, cómo el público reacciona a su música, porque momentos como este para la música paraguaya y sobre todo para el metal paraguayo merecen quedar registrados, merecen quedar registrados, sobre todo para que dejen un legado a futuro y para demostrarle a mucha gente que acá se la pasa diciendo que hacer la música que uno quiere no es negocio, que uno nada más tiene que hacer lo que le gusta a la gente, porque eso nomás lo que vende y qué sé yo. Qué mejor que demostrarle a esa gente lo equivocada que está, mostrándole las pruebas de lo bien que les fue a ustedes, a los chicos de Quasar, en uno de los festivales más importantes de Europa. Si pueden hacer eso sería realmente muy importante para toda la música paraguaya en general. En fin, nada más que decir, media hora hablando, creo que está cubierta totalmente la noticia. Voy a estar atento, como dije, a cómo le va a ir a Quasar en ambos festivales. Dependiendo de eso puede que haga otro video, puede que no, ya veremos. Nada más, mis disculpas de vuelta por haber dicho mal el nombre del festival Graspop durante gran parte del video, disculpen, es cuestiones de mi cabeza que ya tengo una edad. En fin, nada más que decir. Gracias por estar ahí del otro lado. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo para que llegue a más gente. Y probablemente entre mañana y el viernes aparezca un nuevo video con un nuevo análisis de un disco de rock paraguayo. Nada más que decir, chau, nos vemos.